El obispo Juan de Palafox y Mendoza consagraría la Catedral de la Puebla de Los Ángeles el día 18 de abril de 1649. En la sesión de Cabildo del día 12 de enero de ese mismo año, poco antes de su precipitada partida, el prelado presentó unas trazas y un informe en el que se detallaba de manera precisa cómo se debía finalizar la obra. En este informe no solamente se hablaba de lo que faltaba por terminar en el propio templo, que no era poco, sino también de todo lo demás que se habría de edificar. Este proyecto contemplaba la construcción de un claustro frente a la fachada principal, con una fuente en el centro y 2 parroquias para sagrarios en las esquinas delanteras, tal y como aparece reflejado en el único plano existente de la catedral realizado por Juan Benítez en el año 1749. El informe también incluía la construcción de estancias adosadas alrededor del edificio principal, destinadas a oficinas y dependencias de uso eclesiástico en los lados sur y este. En el costado norte hacia la plaza, de acuerdo con el Cabildo Municipal, se edificarían arquerías porticadas con un piso arriba para tiendas y viviendas de alquiler en beneficio de la iglesia, creando así un conjunto urbanístico homogéneo que integraría el edificio de la catedral con los otros 3 costados de la plaza principal de la ciudad. Sin duda, a la hora de diseñar este proyecto, Palafox tuvo en mente el monasterio del Escorial, edificación que debió conocer bastante bien, a juzgar por las múltiples comparaciones que hizo del templo poblano, su catedral, con el macrocomplejo monástico de la Sierra Madrileña. De hecho, la traza dejada por el obispo refleja claramente su conocimiento de la arquitectura trentina española, además de los postulados contrarreformistas de Carlos Borromeo. Las celebraciones organizadas para la consagración de la catedral se prolongaron varios días e incluyeron un gran número de manifestaciones, tanto eclesiásticas como laicas. Todo un novenario prolongó la solemnidad. Alternaban las ceremonias litúrgicas con las fiestas profanas. Resultó grandiosa la procesión del martes 20 para trasladar el Santísimo de la Catedral Vieja a la Nueva. El obispo, de pontifical, se rodeaba de sus capitulares, más de 600 clérigos con sobrepellices y arandelas de plata, al son de los motetes y alabanzas de la capilla, dirigida por el maestro licenciado Juan Padilla. El obispo Palafox conseguiría en solo 9 años terminar suficientemente una obra que a su llegada se encontraba parada y que en 65 años no había cerrado ninguna bóveda de las naves principales. Llegué a la Puebla y hallé este templo edificado solo hasta la mitad de los pilares, y todo él descubierto, sin instrumentos y materiales algunos, ni efectos prontos para comprarse, sin haberse comenzado arco ni bóveda alguna y sin esperanzas de poderse proseguir. El estado real de la fábrica que encontró el obispo Palafox se detalla en un informe entregado al Cabildo por el maestro mayor de la Catedral de México, Juan Gómez de Trasmonte, en el año 1635 en su visita a Puebla.
Consideré y vi el estado que tiene esta obra, y es así que está bien acondicionada, sin demostración alguna de sentimiento. Las paredes y pilares son de bastante grueso y suficiencia para recibir las bóvedas, y no es de mucha consideración lo que se ha de enmendar en lo hecho. Como dije, todas las capillas hornacinas, que son 14, están cerradas. Sin duda, la obra que halló Juan de Palafox a su llegada a Puebla fue de su agrado, tanto en su traza como en lo ya construido. La fábrica levantada hasta ese momento era parte de un proyecto inicial tan contundente que los cambios que introdujo, aunque significativos, tuvieron que adecuarse estructuralmente al plan original que marcaba desde el inicio una proporción de 1:2. Siguiendo el informe dejado por Juan Gómez de Trasmonte, el obispo mandó elevar la nave central sobre las colaterales y levantar una cúpula sobre el crucero, buscando una mayor luminosidad interior. Se reconoció que iba errada su obra, como ya en tiempos del Marqués de Cerralbo se había reconocido, porque siendo de 5 naves con las capillas, iban las 3 principales a un peso, con que quedaba baja, oscura y desproporcionada. Por esto se alzó la nave mayor sobre las colaterales y cada una recibe luces de sí misma, con que queda alta, clara, hermosa y proporcionada. Ninguna de estas dos grandes transformaciones del proyecto original, la nave central y cúpula, necesitó alteración ni modificación alguna de las estructuras existentes. Juan de Palafox y Mendoza, obispo comprometido con la corona y hombre experto en temas artísticos y arquitectónicos, puso todo su empeño en legar a la posteridad, entre otras muchas obras, un edificio incomparable por el que ser recordado, sabiendo que esto no sucedería si no lograba consagrarlo a tiempo. Su inminente regreso a España le obligó a acelerar la finalización de la catedral y su santificación, sin que ésta estuviera terminada en condiciones óptimas para este fin, aunque trató que mostrara el mejor aspecto posible. En el interior, el enorme baldaquino del altar mayor y el extraordinario retablo de la Capilla de los Reyes eran piezas más que suficientes para distraer a la gran concurrencia del inmenso vacío que debía existir en el resto de la iglesia. En el exterior, la catedral ofrecía un aspecto de parcial terminación, más completa en sus dos lados más públicos, la fachada principal hacia el atrio y la norte hacia la plaza mayor, aunque a falta de las portadas y las torres. Los lados sur y este, mucho más constreñidos por las edificaciones de las calles contiguas, acumulaban la mayoría de las imperfecciones y faltas que fueron pasadas por alto a fin de llegar a tiempo para la consagración del edificio. Nada más tomar posesión de la cátedra poblana en 1655, el obispo Diego Osorio de Escobar visitó la fábrica de la catedral al completo, redactando un informe sobre el estado de la obra. Que habiendo reconocido el templo de esta santa iglesia y lo edificado en él, y lo que se resta por acabar de portadas, estribos, torres y oficinas en la parte exterior, y todo lo demás necesario y conveniente para su última perfección,
era necesario tratar de acabarlo y perfeccionarlo todo, para asegurar el edificio en la parte que está por estribar, por el riesgo de los temblores que suelen acaecer en esta ciudad y obispado. Si Juan de Palafox no se hubiera visto forzado a regresar tan rápidamente a España, la finalización de la catedral hubiera sido diferente de la que tenemos ahora, quedando el interrogante de cuál habría sido su diseño final. Antes de partir en 1649, el obispo dejó al frente de la fábrica y de la ejecución de su proyecto al obrero mayor Andrés de Luey. Al poco tiempo, Luey desoiría las instrucciones del obispo, malinterpretando sus trazas o quizás interpretándolas a su libre albedrío, demoliendo la catedral vieja que todavía subsistía para levantar en su lugar uno de los dos sagrarios planteados por Palafox, pero absolutamente desproporcionado. En 1656, el obispo Diego Osorio de Escobar mostraba su desacuerdo con el sagrario levantado. Por el universal desconsuelo que causa a toda la ciudad y personas de fuera que vienen a ella, por quitar como quitan, por su demasiada altura y lugar donde está el dicho edificio, la hermosura de este sagrado templo, ahogándole y desluciendo la fachada de las portadas principales. Seguramente el obrero mayor Luey pretendió dejar constancia histórica de su paso por la fábrica de la catedral con la edificación de estos dos sagrarios, que hubieran conseguido ensombrecer al propio edificio catedralicio. Por suerte, las pretensiones del obrero mayor caerían en saco roto cuando, en 1656, después de numerosos testimonios desfavorables, se dictaminó a favor de demoler el sagrario levantado. El capellán de coro Alonso Pérez de Godoy afirmaba lo siguiente: a este testigo le parece que al estar fabricadas las paredes de la dicha parroquia en el sitio y lugar que hoy tiene, hay algunos inconvenientes, como son que viniendo desde la iglesia de San Agustín por la calle abajo que llaman de los Herreros, no se puede ver la puerta principal de esta santa iglesia. Y lo mismo sucede en la calle que baja de la plaza pública al convento de Nuestra Señora del Carmen, en todo aquello que mira a la obra de dicho sagrario. Bajo el obispado de Diego Osorio se priorizaría la construcción de las portadas y de la torre norte, además de la corrección de las fallas existentes. En el año 1661, los maestros Francisco Gutiérrez, Carlos García y Llorente Pérez dieron su parecer sobre la obra de la catedral. Las dos portadas del crucero costarán a 38.000 pesos cada una, y las dos portadas de las naves colaterales a 16.000 pesos cada una. Y la portada principal, la cual hace el ilustrísimo señor don Diego Osorio de Escobar y Llamas, costará 38.000 pesos el acabarla. Las dos torres, la una está hasta la cornisa, y según la medida de la traza que se va ejecutando, le faltan 50 varas más de alto, que desde el suelo hasta el último remate tiene toda su altura 82 varas. Y todo lo que falta de esta dicha torre, hasta 100.000 pesos, poco más o menos. Y la otra torre, que ha de ser semejante cosa, costará hasta 130.000 pesos, por hallarse 16 varas más baja que el estado que hoy tiene la que se va haciendo.
siendo don Carlos II, nuestro señor, el maestro mayor Carlos García Durango, que empezó la fábrica de esta torre y la acabó, año de 1678, y no sucedió desgracia, costó 100.000 pesos. La portada del lado norte parece ser obra de Carlos García Durango y se terminó en el año 1690, ya bajo la maestría de Diego de la Sierra. Ocupando el lugar de la ventana rectangular de la portada del Perdón, estuvo colocado el relieve de la Purísima, que hoy día se encuentra en la fachada de la Iglesia de la Soledad, realizado por Diego Folk. Durante el obispado de Manuel Fernández de Santa Cruz, además de terminarse la torre norte y las portadas, se reparó la cúpula central y se finalizó la obra extramuros del ochavo, trazado por Carlos García Durango. Asimismo, se configuraría la capilla del Sagrario en lo que fuera la antigua sala capitular. La última gran obra arquitectónica llevada a cabo en la catedral fue la construcción de la abandonada Torre Sur. Su fábrica se reactivaría en 1731, paralizándose de nuevo en 1741. En 1767 se haría cargo de la edificación de esta torre el maestro Miguel Vallejo, que la terminaría al año siguiente, siguiendo fielmente el modelo de la ya levantada. La unidad estética y estilística que muestra la Catedral de Puebla responde a tres importantes condicionantes. El primero es que su construcción se hizo ex novo sobre una ciudad de nueva planta, sin que hubiera ningún condicionamiento de origen espacial o urbano. El segundo fue el enorme flujo económico que recibiría su fábrica a lo largo de prácticamente todo su periodo constructivo. Y el tercero y más importante sería la rotunda determinación del Cabildo Eclesiástico de que el proyecto original no fuera excesivamente modificado. Lo que hoy contemplamos como uno de los mayores hitos de la arquitectura religiosa mexicana es un producto de aproximadamente 2 siglos y medio de construcción.
patente armonía está originada en el cuidadoso planteamiento proporcional que tuvo desde el proyecto inicial del maestro Francisco Becerra, siendo continuado después en la variación que introdujo el obispo Palafox en cuanto a la altura de las naves y la construcción de la cúpula sobre el crucero. La relación ya mencionada 1:2 y el patrón de 1,5 pies fueron los módulos utilizados que se hacen patentes en toda la estructura del edificio, tanto exterior como interiormente. Por tanto, todos estos planteamientos y modulaciones existentes en la catedral actual estaban ya marcados estructuralmente en las trazas originales realizadas por el maestro mayor Francisco Becerra. En el año 1575, Francisco Becerra diseñaría para la emergente ciudad de la Puebla de Los Ángeles una catedral de planta rectangular. En la cabecera dispondría una capilla de reyes en el centro, con la sacristía y la sala capitular a los lados de esta, precedidas por una crujía para deambulatorio procesional, tal y como se hizo, entre otras, en las catedrales de Sevilla o Jaén. Al igual que en estos ejemplos, el coro se colocaría en la nave central, ubicación que el profesor Pedro Navascués ha denominado modo español. La existencia de unas ménsulas con forma de querubines en la parte trasera de los laterales del Arco del Triunfo de entrada a la Capilla de los Reyes corrobora que el proyecto del maestro Becerra cubría las 3 naves principales a la misma altura, con bóvedas de crucería tipo salón, muy al uso en ese momento. Estas ménsulas están situadas a la misma altura que la cornisa de las naves laterales, partiendo de ellas un nervio en vertical que formaría la crucería de este espacio, tal y como sucedería en el resto del templo.
La novedad de esta traza fue la inclusión de 4 torres en las esquinas, no programadas en ningún otro ejemplo catedralicio español hasta la fecha. Adelantándose en 5 años al diseño ideado por el célebre arquitecto Juan de Herrera para la Catedral de Valladolid en España. Actualmente son practicables 3 escaleras, las 2 de las torres y una tercera en el sagrario que sube hasta su terraza. El cegado cuarto caracol de escalera del lado sureste queda también cortado a la misma altura y se intuye claramente desde las azoteas superiores y desde el exterior, en donde se puede ver una ventana tapiada en curva, igual a la del cubo de escalera del lado opuesto del sagrario. Estas 3 escaleras accesibles son iguales en el desarrollo de sus peldaños de cantería, mientras que la cegada lo es en la dimensión exterior de su husillo. Esto indica que desde el origen del proyecto de Becerra fueron concebidas para el mismo fin, servir de acceso a las 4 torres. Becerra estuvo al frente de la fábrica solo 5 años, pero en ese corto espacio de tiempo dotó a la obra de una cohesión que marcó claramente su desarrollo posterior. El maestro utilizó un módulo 1:2 para la macroestructura, mientras que para todas las piezas de cantería, sillares, pilares, etc., optó por un patrón poco utilizado en la península de 1,5 pies, o lo que es lo mismo 42 centímetros. En los muros sur y este existen 2 tipos diferentes de sillares. Unos, a los que hemos llamado de tipo español, que tienen la medida del 1,5 pies, y otros de tipo prehispánico que forman el núcleo de los lienzos de estos 2 muros. La exacta correspondencia entre 3 sillares prehispánicos con sus llagas con uno del tipo español hace pensar en un proyecto arquitectónico que se adaptó desde el comienzo a su entorno, encontrando puntos en común entre 2 sistemas de medidas tan diferentes como el mesoamericano y el español. Esta combinación entre materiales prehispánicos, casi con seguridad procedentes de derribo de construcciones anteriores con otros de nueva fábrica, demuestra un intento por acelerar la construcción y a su vez una asunción por parte de los maestros españoles de los usos y costumbres nativos. Sabemos que la nueva catedral se inició por los lados sur y este por la diferencia que tienen las ventanas respecto a las del lado norte, que tienen un sillar menos, y por el uso del sillarejo prehispánico en esta zona. Se ha considerado la posibilidad de que Francisco Becerra conociera el proyecto de Bramante para la Basílica de San Pedro en el Vaticano, que contemplaba también 4 torres que nunca se levantaron, igual que sucedió con las de la cabecera de la Catedral Poblana, cuya estructura y cubos de escalera solo llegaron hasta la altura de las cubiertas de las capillas hornacinas, como testigos mudos de este plan inicial. El
El proyecto de Francisco Becerra fue continuado sin alteraciones estructurales hasta que el obispo Palafox levantó la nave central y la cúpula del crucero. Esta cúpula pudo haber estado en el planteamiento inicial, como parece que sí lo estuvo en el de la Catedral de México, en cuyo plano, atribuido al maestro Claudio de Arciniega, aparece claramente. Este ejemplo pudo verlo Francisco Becerra a su llegada a la Nueva España en 1573. La Catedral de la Puebla de Los Ángeles, aun siendo una de las principales del mundo hispánico, pudo haber llegado a ser única en el caso de que se hubieran realizado cualquiera de los dos proyectos que hemos expuesto, pudiendo haber sido un ejemplo aún más extraordinario si se hubieran consolidado una fusión entre ambos, una catedral con 4 torres en las esquinas, un claustro delantero y una extensión de habitáculos alrededor con una galería porticada hacia la plaza principal de la ciudad. La magnífica realidad que hoy en día admiramos pudo haber llegado a ser incomparable de haberse concretado los dos sueños sublimes del maestro Francisco Becerra y del obispo Juan de Palafox.